quisiera en este día, como ya hemos venido hablando, ¿se acuerda usted de lo que hemos venido hablando en este mes? ¿Se acuerda cómo se llama la serie de este mes? No sé si por allí lo van a poner, pero se titula Hazlo ya. Dile a la persona que está a tu lado, hazlo ya. Dile, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Gracias le damos al Señor porque nos ha dado una palabra de dirección para este año donde nos ha dicho: quiero que pongan en práctica aquellas cosas que tienen guardadas, aquellas cosas que saben que tienen que hacer y no han empezado a hacer. Así que dile a la persona que está a tu lado, hazlo ya. Dile ahí, recuérdale de qué estamos hablando en este mes. Y el pastor nos hablaba la semana pasada, yo creo que fue un mensaje de muchísima bendición. Y el pastor hazlo ya, decía hazlo ya en el sentido de servir al Señor de una manera determinada. Amén. Nos habló de eso y en esta tarde yo quisiera hablarles un poquito. No voy a ir precisamente en esa dirección, pero creo que todo obviamente está entrelazado. Dios viene hablándonos cosa tras cosa con unidad de sentido. ¿Quiénes saben que nuestro Dios es un Dios que tiene unidad de sentido? ¿Sí o no? Dios no te dice una cosa una vez y el otro día cambia de parecer. Dios tiene unidad de sentido en lo que dice. Y en el día de hoy yo quisiera compartir un poco sobre ustedes, sobre una palabra que Dios nos ha dado, y es no solamente hazlo ya, sino que hazlo ahora. Dile a la persona que está a tu lado, hazlo ahora. Dile, no solamente ya, no, ahora, en este momento, en este preciso tiempo de tu vida, Dios quiere que tú te lances a accionar. Y para eso yo quisiera invitarles al libro de Jueces, en el capítulo 6. Creo que vamos a presentar allí el texto que voy a estar tratando en esta tarde. Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aleluya. Jueces 6 del 1 en adelante. Y quisiera un paréntesis, que estemos en esta tarde orando por nuestro hermano Omar. Omar ha sido hospitalizado, no se sabe precisamente qué es lo que tiene, pero vamos a estar orando por él. Si usted no lo ve aquí, Febe nos comunicó esta semana de que estaba hospitalizado, así que necesitamos orar por ellos. Amén. Si usted luego del servicio le puede dar una llamadita para saber cómo se encuentra, vamos a estar orando por Omar. Pero quiero que vayas conmigo entonces a Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. La historia que nosotros hemos leído en esta tarde está o se desarrolla en un contexto en el que la Biblia dice que cada uno hacía lo que mejor
le parecía. No sé si usted ha leído alguna vez el libro de Jueces, pero esa es la frase que predomina en todo el libro. No había rey y por lo tanto cada uno hacía lo que quería. No había un orden, no había nadie que dijera por aquí vamos o por allá vamos. Fíjese que cuando la gente hace lo que la gente quiere hacer, siempre van a haber consecuencias negativas. ¿Sí o no? Siempre que uno hace lo que quiere hacer y no lo que tiene que hacer, siempre hay consecuencias negativas. Eso es lo que estaba pasando en este contexto. Ellos estaban haciendo no lo que Dios les había dicho que hicieran. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían hacer. De eso no se trata esta serie. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, de eso no se trata esta serie. No se trata de hacer lo que tú quieres hacer, sino hacer lo que tienes que hacer. Dile al que está a su lado, díselo. No se trata de hacer, pero dígaselo con convicción. No se trata de hacer lo que quieres hacer, sino lo que tienes que hacer. Yo no veo a usted diciéndole nada a nadie. Dígale, no se trata esta serie, dígale, esta serie no se trata de hacer lo que quieres hacer, sino lo que tienes que hacer, porque ese era el problema en Israel. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer y no lo que tenemos que hacer, entonces ocurren estas cosas. Pero lo más triste del asunto era que no solamente Israel, no se preocupe que ya el pastor nos habló del pecado y todo eso la semana pasada, no voy para allá, no se preocupe, veo caritas como preocupadas, no le vamos a dar palos en ese sentido, vamos a hablar de otra cosa, otro tipo de palo, dice Diana. Pero lo curioso es aquí que después que el pueblo no hace lo que tiene que hacer y empieza a vivir las consecuencias, dice la Biblia que ellos empiezan a clamar a Dios. Empiezan a llorar desesperados diciendo, pero Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? Porque tú dijiste, porque tú prometiste. Y el Señor les manda un profeta y les dice, ustedes están así por causa de lo que ustedes no han hecho. Porque han hecho lo que ustedes quieren y no lo que yo les dije. Y yo descubrí leyendo este texto que si nosotros hacer lo que queremos hacer trae malas consecuencias, mucho peor o aún superiores son las consecuencias de cuando nosotros no corregimos lo que hicimos mal. Me voy a dar a entender. Supóngase que a mí se me ocurre la brillante idea de tirarme a nadar en el Mersey, en el río que tenemos aquí alrededor de Liverpool, ignorando las señales de que es peligroso, además de que es prohibido. Yo me lanzo, que en realidad tengo que confesar, yo no lo haría porque yo sé que nadar no es una de mis destrezas. Yo no nado, es decir, mi familia dice, contigo no vamos a la playa ni vamos a ningún lugar, porque para mí nadar es poder topar o tocar el suelo. Ellos dicen que eso no es nadar. Yo no lo haría, pero supongamos que a mí se me ocurre la brillante idea, me lanzo ignorando todas las señales y después que estoy ahí, que veo que me estoy hundiendo, me dejo llevar por la corriente en vez de buscar una manera de salvarme. ¿Qué fue peor? ¿El lanzarme o después dejar que me lleve la corriente? ¿Sí o no? Lo segundo, porque si yo entiendo de que estoy haciendo algo incorrecto y me doy cuenta de que está incorrecto y no hago nada para corregir esa acción, las consecuencias son peores. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros hacer lo que no debemos hacer es malo, peor es no corregir lo que estamos haciendo. Y eso era lo que pasaba aquí. Ellos claman y Dios les dice, esto es, mis hijos, lo que está pasando. Esta es la consecuencia de sus actos y por eso ustedes estaban así. Pero ¿sabe lo curioso? Que nadie hizo nada. Nadie hizo nada. El profeta habla en nombre de Dios y nadie hizo.
¿Qué ocurría? Que cada vez volvían los madianitas y los amalecitas hasta que el pueblo estaba en pobreza. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer lo que sabes que tienes que hacer para corregir esa situación? Porque mientras no hagas lo que tienes que hacer, la situación se va a empeorar. Si usted va al médico y el médico le dice, usted tiene el colesterol alto, deje de comer tal cosa, y usted se lo sigue comiendo, obvio que yo no estoy hablando aquí de nadie, yo no sé su historial médico, cuidado, pero obvio de que las cosas se van a empeorar. Si usted no toma una acción, si usted no hace rápidamente algo para corregir eso, va a ser peor. Ellos dejaron que las cosas llegaran hasta tal límite que empobrecía al pueblo. Una tragedia era lo que estaba viviendo el pueblo. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a permitirlo? ¿Hasta cuándo tu pasividad va a permitir que las cosas se deterioren? ¿Hasta cuándo? Dile a la persona que está a tu lado, pregúntale, ¿hasta cuándo? Hazle la pregunta, dile, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el pleito con ese hermano, con ese amigo, con ese familiar siga empeorando? ¿Hasta cuándo vas a seguir comiendo de esa manera para empeorar tu salud? ¿Hasta cuándo vas a seguir derrochando el dinero para que sigas empeorando tus finanzas? Dile, ¿hasta cuándo? Dile al que está a tu lado, dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque hoy es el momento de hacer algo ahora y ya, en este mismo día. Lo primero que tú tienes que entender es que el momento para corregir tus acciones siempre es propicio. Hay gente, mire, dice que ellos clamaron. Dice, ellos clamaron a Dios porque ya no podían más. Dice, de este modo se empobrecía Israel en gran manera y entonces clamaron a Dios. Yo no sé si es que a veces nosotros somos como masoquistas, como que esperamos que ahí en el último momento, como último recurso, clamamos a Dios. Yo no sé, pero a veces eso es lo que nos pasa. Lo probamos todo y cuando no podemos más, cuando estamos, ahí es donde clamamos. No, hermano. Yo quiero que usted entienda en esta tarde, primera instancia, que siempre es el tiempo propicio para hacer lo correcto. Que ahora es el tiempo y ahora es la hora. Que no tenemos que esperar vernos en una circunstancia como esa para hacer lo que tenemos que hacer. Dile a la persona que está a tu lado, el tiempo es hoy y ahora. Dile, ahora es la mejor oportunidad. El tiempo es propicio. Hay veces que nosotros esperamos que Dios nos diga, ve y hazlo. Y oramos por cosas que ya están bíblicamente establecidas. ¿Usted no le ha pasado eso? A mí me ha pasado, quizás en mi experiencia, pues como gente que dirige a otra gente. Gente viene a uno y le dice, yo estoy esperando que Dios me toque para perdonar a fulano. ¿Tiene eso fundamento bíblico? ¿Usted ha visto en algún texto bíblico que Dios toca a alguien para que esta persona perdone al otro? ¿Lo ha visto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros. No dice cuando lo sienta, cuando Dios te toque, cuando Dios te diga. No, porque ya está establecido. Óigame bien, yo le voy a dar a usted un tip para que usted invierta mejor su tiempo. No le pregunte a Dios cosas que ya están establecidas en la palabra de Dios, porque eso es una pérdida de tiempo. Ya el Señor les había dicho a ellos lo que tenían que hacer. Fíjese, si seguimos leyendo, ya el Señor había hablado. Lina, por favor, si continúas donde estábamos, el versículo 10, ahí habíamos quedado. Y dijo Jehová, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer para resolver su problema?
¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo? No temer a los dioses de los amorreos. Es decir, volverse al Señor, volver a buscar a Dios, arrepentirse de eso que estaban haciendo. Ya estaba ahí la respuesta. Nosotros tenemos que acabar con esa mentalidad, iglesia, de preguntarle a Dios cosas que ya están establecidas. Que quiero empezar a diezmar, estoy esperando que Dios me toque. Eso no es bíblico. Que yo quiero casarme, pero mi pareja, el que estoy buscando, es inconverso. Y estoy esperando que Dios me diga si ese es el hombre de mi vida. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Es decir, no podemos nosotros invertir el tiempo de Dios y el nuestro preguntándole cosas que ya Dios ha dicho. Y rogamos a Dios y esperamos y decimos, no es el tiempo de Dios para hacer esto, no es el tiempo de Dios para hacer lo otro, no es el tiempo de Dios para hacerlo tanto, pero Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel y decirle, mira, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, lo que quiere decir que hay cosas que no necesitan un tiempo determinado, siempre es el momento justo y propicio para hacer la voluntad de Dios. Siempre será el momento justo, el hoy, para tú empezar a hacer la voluntad de Dios. Dios le dice a través de Pablo a Timoteo, le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque para hacer el bien no hay tiempo de caducidad. Para hacer el bien siempre el presente es el mejor momento. Y yo te digo en este día, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Hazlo ya. Dile a la persona que está a tu lado, hazlo ya. No, pero dígaselo con un poco más de convicción. Dígale, hazlo ya. Hoy es el tiempo, hoy es la hora. No le preguntes más al Señor si lo tienes que hacer. Dile, hazlo ya. Hazlo ya. Nosotros tenemos que entender de que mientras nosotros no actuemos, las cosas se empeoran. Y fíjate que el Señor les dice al pueblo de Israel, porque el pueblo estaba así como confundido. Porque Dios les dice, ustedes están así por lo que ustedes han hecho. Dios le da la razón a ellos. Le dice el motivo de su situación, por qué ellos están como están. Y resulta que no pasa absolutamente nada, como dije. Entonces Dios envía a su ángel allí donde estábamos, en el versículo 11, y dice que ve a un hombre, Dios envía al ángel a un hombre que, aunque no en las mejores condiciones, estaba haciendo algo. Fíjate. Dice que él estaba en el lagar limpiando el trigo. Es lo que dice la Biblia. Si vamos al 11, dice, el ángel vio y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiercita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. No sé si usted se da cuenta en los detalles, pero el lagar no era el lugar donde se limpiaba el trigo. No era. Dice que Gedeón estaba en un lugar que normalmente se producía el vino. El lagar es el lugar donde se produce el vino. En ese lugar las personas, en la antigüedad, obviamente ahora hay otros sistemas, pero anteriormente se ponían las uvas como en una piscina. Era un lugar profundo, ¿verdad? Hondo. Y entonces empezaban a machacar las uvas y de esa forma se hacía el vino, que no era muy higiénico, obviamente, pero era la manera en que se hacía en aquel entonces. Empezaban a machacar las uvas y entonces ahí se producía el vino. Y dice que él estaba allí escondido, como agachado, sacudiendo el trigo
para que si había algún madianita por allí, no lo viera y le robara la cosecha. Porque eso pasa cuando nosotros dejamos que las cosas lleguen a tal punto y no hacemos lo que tenemos que hacer. Hasta el bien de nuestros hijos se ve afectado. Él estaba allí agachado, protegiendo el alimento, la comida de su familia, para que un madianita no se lo quitara. Entonces dice que el ángel lo observó. Y yo estuve averiguando y tengo que reconocer, me tocó muchísimo, porque siempre hablamos de Gedeón de ciertas formas. No vamos a hablar de la manera tradicional acerca de Gedeón, pero lo que me llama la atención es que Gedeón elige estar en ese lugar. Y yo decía, si la uva hablara o si las uvas hablaran, podrían expresar lo que el lagar representaba para ellas. El lagar era ese lugar donde ellas eran aplastadas con los pies, es decir, humilladas. Y era el lugar donde ellas, para poder dar su fruto, sufrían un proceso doloroso. El lagar representaba un lugar de humillación y representaba un lugar de dolor. Y en ese lugar el ángel lo vio. Y en ese lugar donde a veces el enemigo nos lleva a estar, Dios te ve. En esa posición de humillación, porque ellos venían y humillaban a Israel. El texto no dice que ellos se comían la cosecha, no dice que la desbarataban, la devastaban, lo hacían adrede, lo hacían a propósito para humillar a Israel. Por eso lo hacían. Así que ellos tenían que ocultar el fruto, lo que sea. Dice que se hicieron cuevas, empezaron a construir fortalezas. Es decir, cuando uno se ve de alguna u otra manera atacado por un enemigo tan feroz, uno empieza a crear como un hermetismo alrededor de uno. Es decir, cada vez que una persona te hiere y vuelve la otra y te hiere y vuelve otra y te hiere, tú te cierras, ¿sí o no? Porque tú dices, oye, yo no soy masoquista. Yo tengo que parar en algún momento. No puedo permitir que la gente me siga estropeando, que la gente me siga pisoteando, que la gente me siga humillando, ¿sí o no? Es lo que nosotros de manera natural hacemos. Creamos un hermetismo para evitar que nos sigan dañando. Fue lo que hizo el pueblo. Y Gedeón es un ejemplo de eso. Pero me llama la atención que ningún otro israelita estaba haciendo lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón, aún en el lugar de su humillación, en el lugar de su vergüenza, en el lugar de su opresión, seguía recogiendo el trigo. Aleluya. Aún a pesar de su situación, él seguía haciendo lo que sabía que podía traer, aunque sea en pequeñas proporciones. Y yo te digo, sigue haciéndolo, porque Jehová te ve, porque Jehová te ve, porque Jehová te ve. Él envió a su ángel para que Gedeón supiera, es verdad, ustedes han estado haciendo lo incorrecto, pero el hombre que se levantó a hacer valerosamente, aunque sea algo en pos de una mejora, a ese hombre Dios lo ve. Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Él envía a su ángel para decirte, yo te veo. Lo que tú estás haciendo para restaurar tu familia y restaurar tu situación, quizás es poco en los ojos de muchos, pero es mucho ante los ojos de Dios. Aunque te toque como aquel hombre que cogía pececito por pececito y lo echaba al mar, y la gente que lo miraba venía y veía y se reía y se burlaba diciendo, ¿qué importa lo que tú estás haciendo si es un solo pececito? Mira, la playa está llena de peces que se están muriendo y tú coges pececito por pececito y lo echas. Y el hombre decía, quizás a ustedes no les importa, pero a este pez
sí le importa. Yo le digo, hermano, que aunque tengamos que ir y predicar el evangelio y ganar un alma por año, aunque sea un alma por mes, nosotros lo vamos a hacer, porque poco a poco Dios va a hacer que nuestra piscina se llene de peces que están en la salvación del Señor. Lo que tú haces, aunque parezca poco delante de los ojos de Dios, es valioso. Es valioso. Es valioso. Lo que tú estás haciendo vale la pena. Lo que tú estás haciendo vale la pena. Vale la pena y Dios lo ha visto. Y me llama la atención que por eso mismo es que Dios escoge a Gedeón. Y le dice, varón esforzado y valiente. Porque a pesar de tus circunstancias, te has atrevido a hacer lo que ningún otro está haciendo. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Ve, te envío contra los madianitas y yo te voy a dar la victoria. Dios te dice, en el lagar, en el lugar de tu humillación, yo te voy a dar multitudes. Yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a prosperar en el lugar allí donde te han humillado, en el lugar a donde tú estás escondiendo el fruto, porque si otros lo ven te lo quieren robar, porque es más fácil robar que trabajar. Dios le dice, yo te voy a dar multitudes ahí, yo te voy a bendecir ahí. En el lugar de tu sufrimiento Dios te va a bendecir. Yo quiero que se lo digas, porque yo sé que esta palabra es para nosotros. Dile al que está a tu lado, a tu hermano, a quien tú amas, dile, esta palabra es para ti. En el lugar de tu humillación Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar una victoria que tú nunca pensaste que ibas a conseguir. Dios te la va a dar. Dios te va a bendecir. Cada esfuerzo que hacemos, iglesia, vale la pena. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes dicen amén? Dios lo llama. Y me llama mucho la atención, y esto es lo segundo que quiero dejarte y con esto quiero cerrar, que Dios lo llama y lo primero que Gedeón dice es, Señor, porque el Señor le dice cuando lo ve, dice, Jehová está contigo. Eso dice el texto. Dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón se mira el lagar, mira el manojo, el pobre manojo de trigo que tenía en sus manos, mira su tierra toda devastada. Dice, ¿cómo es que Jehová va a estar conmigo? Si lo que yo veo aquí es destrucción, si lo que yo veo aquí es pobreza, si lo que yo veo aquí son unos pocos, ¿quién dice que Jehová está conmigo? Y el Señor le dice, ¿cómo que si yo estoy contigo? El Señor le dice, además de que lo vio, le dice, ¿sabes qué? Ve y pelea tú contra ellos. Y él le dice, no, Señor, porque tú me dejaste, porque tú hiciste eso. La actitud de Gedeón, por un momento a mí me dolió, porque él le echaba la culpa al Señor de lo que estaba pasando. Él le decía al Señor, porque tú nos dejaste, nosotros estamos como estamos. ¿Cómo yo voy a ir? ¿Quién soy yo? Empieza a excusarse, porque lamentablemente hay veces que nosotros, en vez de asumir responsabilidad, lo que estamos buscando es un culpable. ¿Sí o no? Porque a veces es más fácil encontrar un culpable que reconocer que yo no he estado haciendo lo que tengo que hacer. ¿Sí o no? Y el Señor le dice, ¿cómo que? Oh, tú dices que yo no estoy contigo. Espera un momento, ve y tú los vas a derrotar. Fíjate, porque nosotros tenemos que entender algo claro. Y yo quiero que esto se le quede bien en su mente y en su corazón. Una cosa es lo que nosotros llamamos proceso y otra es estar viviendo las consecuencias de nuestras propias decisiones.
¿A qué llamamos proceso? Es el trato que Dios tiene con nosotros para prepararnos para aquello que ha de venir. Cuando Dios está a punto de cumplir una promesa, Dios prepara a su pueblo. Dile a la persona que está a tu lado, el proceso te prepara. Dile. Cuando es Dios el que está preparándonos, Dios determina lo que pasa. Él tiene el control de absolutamente todo. Y Dios, incluso cualquier cuestión que se presente en el proceso, Dios pelea por nosotros. Es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. No fue Israel que se fue voluntariamente a Egipto. No, Dios lo mandó a Egipto y le dijo, vete allá. Y después de 400 años yo te voy a hacer volver. Le profetizó eso a Abraham, su papá, su abuelo. Le dijo, vete. Y cuando Jacob pidió permiso a Dios para ir a Egipto, no fue que él se fue porque quiso, él oró a Dios y Dios le dijo, vete, porque ya yo había profetizado eso a tu padre, a tu abuelo, Abraham, de que esto iba a pasar. Ellos se fueron a Egipto y cuando llegó el momento de salir de Egipto, ¿quién fue el que peleó por ellos? Dios. El pueblo no hizo absolutamente nada. Es decir, cuando Dios te está preparando, es un proceso y en medio del proceso cualquiera que se levante, Dios te defiende porque Él es el que tiene el control del proceso. Pero otra cuestión es cuando yo estoy viviendo las consecuencias de las decisiones que yo tomé. Israel estaba viviendo las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron. No llames proceso a las consecuencias de tus propias decisiones. Eso no es proceso. Eso es el fruto de lo que sembramos. Por eso el Señor no le dice a Gedeón, yo voy a pelear por ti, no te preocupes, quédate tranquilo. No, el Señor le dice a Gedeón, tú vas a tener que hacer algo. Porque para yo en este tiempo poder hacer lo que tengo que hacer, yo tengo que asumir mi responsabilidad. No es solamente entender que hoy es el momento propicio, sino también saber y tener claro que quien tiene que empezar a hacer algo soy yo. Dios les dice, ya yo los saqué a ustedes, dice el texto, yo los saqué a ustedes de Egipto ya yo los liberé, ya yo los traje a una tierra amplia, a una tierra de bendición, ya yo hice mi parte. Pero el problema por el que ustedes están aquí es porque no hicieron su parte. Esa es la diferencia entre proceso y consecuencia. En la consecuencia, quien determina cuando se termina, cuando acaba el problema o la situación, quien determina ese tiempo no es Dios, es el hombre. Óigame bien, Dios determina cuando se acaba el proceso. El hombre determina cuando terminan las consecuencias. Pero Dios es tan bueno. Tú sabías que Dios es bueno, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado, Dios es bueno. Dios es tan bueno que aunque nosotros a veces no tenemos el entendimiento de que las consecuencias pueden pararse cuando yo empiezo a hacer algo para mejorar la situación, aún así Dios pone un tiempo de caducidad para todo mal sobre la tierra. Porque dice el texto que Dios había entregado a Israel por 7 años en manos de los amorreos. 7 años Dios dijo, ellos no van a aguantar más de 7 años. La Biblia dice que Dios no va a contender para siempre con el hombre, que Dios entiende que el hombre es polvo y que tiene debilidades, así que Dios le pone un tiempo de caducidad. Dile a la persona que está a tu lado, Dios le pone un tiempo de caducidad a tu padecimiento. Díselo, Dios le pone un tope, Dios dice hasta aquí. Y fue lo que pasó, Dios les dijo a ellos, hasta 7 años. Pero yo te tengo un secreto. Tu situación no tiene que durar 7 años. Tu dolor no tiene que durar 7 años. Esa enfermedad no tiene que durar 7 años.
El desempleo no tiene que durar 7 años. Quien determina cuando eso acaba eres tú. Dile a la persona que está a tu lado, quien determina el final eres tú, díselo. Quien determina la hora en que eso se acaba eres tú. Dios dijo máximo 7 años, pero pudieron haber sido 2 años, 1 año, 6 meses. ¿Por qué la situación duró tanto tiempo? Porque nadie asumió la responsabilidad de hacer algo. ¿De hacer qué? Lo que se tenía que hacer. Aleluya. ¿Le digo lo que le iba a decir? No, sí, yo se lo voy a decir. Nosotros a veces nos quejamos. La iglesia no crece. Mi pregunta es, ¿cuántos aquí estamos evangelizando? Qué silencio. Nosotros podemos hacer que este proceso se alargue o se acorte. ¿Sabe cómo? Haciendo lo que tenemos que hacer. El Señor le dice a los discípulos, toda autoridad se me fue dada. En otras palabras, ya yo hice mi parte. En los cielos y en la tierra, yo sufrí en la cruz del Calvario, ustedes sabían. Yo fui e hice todo lo que tenía que hacer. Yo despojé a las potestades por ustedes. Yo derroté a la muerte. Yo derroté al pecado. Ahora les toca a ustedes. Por tanto, id. ¿Cómo fue? ¿Que vengan la gente aquí a la iglesia a buscarnos a nosotros? No. Id y haced discípulos. ¿Usted quiere que Renacer crezca? ¿Usted quiere que veamos las multitudes que Dios ha prometido? Algunos que dicen, no dicen nada porque saben lo que yo les voy a decir. ¿Usted quiere ver a su iglesia crecer? Empiece a hacer lo que tiene que hacer. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos orándole a Dios y pidiéndole al Señor palabra tras palabra, dirección tras dirección. El Señor le dice a Gedeón, haz esto, esto, esto y esto. Lo que me gustó de Gedeón es que inmediatamente Dios le dijo, él se puso pilas y empezó a asumir su responsabilidad. Empezó a hacer algo. Dice que lo primero que él hizo fue y derribó a los ídolos que tenían, porque eso era lo que Dios les había dicho. El problema de ustedes es que están adorando dioses ajenos. Fue y quitó. Nosotros la semana pasada ya derribamos todo Baal, amén. Nosotros quitamos todo eso, estamos bien. Pero entonces el Señor les dice, ahora yo quiero que tú vayas y me reúnas a un ejército y vamos a acabar con los madianitas. Lo gracioso es que ellos empiezan con 32,000 hombres. Luego el Señor dice, no, son demasiados hombres, que queden solamente 10. De esos 10 terminaron quedando 300. Empieza con 32,000, luego 10,000 y reduce la cantidad de los varones que fueron a pelear en 300. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor conversó con Gedeón, el Señor le dijo a Gedeón, tú vas con tu fuerza. En otras palabras, ya yo te he dado lo que tú necesitas para ir y acabar a los madianitas. Ve y hazlo. Si tú en esta tarde estás diciendo, yo no puedo, yo no tengo, porque esa fue la excusa de Gedeón. Empezó a decir todo lo que él no tenía, en vez de pensar en todo lo que sí tenía para ir a hacerlo. Porque si Dios lo vio a él en el lagar, es porque reconoció en él que habían capacidades que él tenía, que él poseía ya para obtener la victoria. Dios
hizo algo que históricamente casi no se ve. Dios no le dijo, yo voy a ir delante de ti. No, Dios le dijo, ve tú y yo voy a ir contigo. No es lo mismo. Nosotros vamos muy valerosos cuando Dios va adelante. Sí, porque sabemos, ¿verdad? El victorioso, el guerrero, Jehová de los ejércitos. Pero cuando me toca a mí ir al frente, ahí sí es otra cosa. Baila, ¿verdad? Ahí sí es difícil. Dice que el Señor le dijo, tú no, yo quiero que seas tú el que tome la iniciativa. Yo quiero que seas tú el que vayas. Y yo te digo, Dios quiere que tú tomes la iniciativa. Dios no lo va a hacer por ti. Y Dios no te va a dar 40,000 personas para que te apoyen, porque muchas veces nosotros nos apoyamos en la fuerza humana y no en la divina, y creemos más en los dones y los talentos de los demás que en los propios. Dios le dejó a él nada más 300 hombres por si acaso él los necesitaba, pero en realidad Gedeón con Jehová todo lo podía. Lo que Dios va a hacer con nosotros, iglesia, lo que Dios va a hacer contigo y lo que va a hacer conmigo, no lo va a hacer con un montón de gente. Lo va a hacer con unos cuantos, con unos pocos. ¿Tú sabes por qué? Porque al final Él quiere llevarse el mérito. Porque al final Él quiere llevarse la gloria. El Señor le dice, tú vas a ir primero. Tú te vas a levantar y vas a empezar a hacer lo que yo te digo. Ve con tu fuerza, le dice, y yo voy a ir contigo. Mi pregunta es en esta tarde, mientras nos ponemos de pies, ¿quiénes van a asumir la responsabilidad? Amén. ¿Quiénes son los que van a hacer lo que sea necesario hacer? Amén. Amén. Yo quiero ver las manos de los que dicen, entiendo que el tiempo de hacerlo es ahora y yo voy a asumir mi responsabilidad. Es a mí a quien Dios está llamando a actuar. Esta palabra no es para el que no vino, esta palabra no es para el que está al lado, esta palabra es para ti. Las cosas van a cambiar cuando tú empieces a actuar. Yo quiero que tú te lo digas a ti mismo, las cosas van a cambiar, dítelo a ti mismo, las cosas van a cambiar cuando yo empiece a actuar. Las cosas van a cambiar cuando yo sea el que decida actuar. Cierra tus ojos un momento allí. El tiempo es propicio. Solo nos hace falta asumir la responsabilidad. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has visto nuestro sufrimiento. Porque tú has visto, Señor, las veces que hemos estado en el lagar. Porque tus ojos están escudriñando a cada uno de nosotros en esta tarde. Y tú nos haces saber que no eres ajeno al dolor nuestro. Padre, pero así mismo como lo hiciste con Gedeón, nosotros creemos en este día que así como le viste a él, también tú me ves a mí, Señor. Que conoces mi sufrimiento, Dios. Que conoces nuestras lágrimas, Señor. Que sabes las veces que el enemigo ha robado nuestra cosecha hasta devastar nuestras vidas. Gracias porque tenemos a uno que nos ve y se compadece de nuestro dolor y ha descendido para decir: yo estoy contigo, pero necesito que empieces a tomar iniciativa y vayas y empieces a hacer
hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. No me preguntes más. No me digas más, no me preguntes, no me pidas por señales, no me pidas palabra. Esta es tu palabra. Ve y hazlo ya. Oh, como Moisés, el Señor te dice, iglesia, en esta tarde, ya no clames más a mí. Ya no clames más a mí. Usa tu vara, abre y divide el mar rojo y dile a Israel que marche. Dile a Israel que marche, empieza, arregla tus motetes, organiza tu vida, arregla tu familia y empieza a caminar. Empieza a caminar, empieza a caminar. Este llamado es para ti. Empieza a caminar. Ya no van a haber más palabras ni profecías. Esta es tu palabra. Hazlo ya. Hazlo ahora. Asume tu responsabilidad. Díselo al Señor. Oh, sí, Señor. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá, lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo quiero que mientras estás allí con tus manos levantadas, quiero pedirte un momento más. Levanta tus manos. Ya tú tienes la palabra, ya tú tienes la dirección, ya tú tienes el respaldo de Dios y ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Y yo te digo lo que el Señor le dijo a sus discípulos: te envío, ve, y huirán 1000 delante de ti, huirán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, y en el nombre de Jesús tendrás la victoria. Tendrás la victoria. Vamos, levante esas manos. Tendrás la victoria en el nombre de Jesús. Los madianitas, los amalecitas huirán delante de ti y tú vas a devorar a ese ejército, porque Dios está contigo, porque su presencia ya está sobre ti, porque esta es la palabra que estabas necesitando. Ve, dice el Señor, y verás la victoria en el nombre de Jesús. Amigo, hermano, que nos has sintonizado en este día, yo te digo, ve. Tienes el poder del Espíritu, tienes la gracia de Dios, tienes la palabra que necesitabas. Ahora ve y toma acción, y Jehová, Dios de los ejércitos, estará contigo. Hasta la próxima.